Hola, amadas almitas, ¿cómo están? Bueno, hoy les quería traer un nuevo video y se me ocurrió hablar un poco de esto que yo les conté de que recordaba mis vidas pasadas porque fue un tema que me preguntaron mucho por privado cuando lo comenté en alguna entrevista, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió contarles un poquito más y me pareció bueno para eso hacer un video. Cuando yo nací, como saben, bueno, se produjo mi discapacidad en el momento exacto de nacer. Mi mamá no tenía dilatación, provocaron un parto natural y para que pudiera nacer, digamos, forzaron a que yo saliera, ¿no? De alguna manera, eh, digamos, mi alma quería vivir. Obviamente había pasado 2 horas de parto, ella ya no estaba consciente, pero bueno, eh, nací con una discapacidad y eso, digamos, a pesar de que fue difícil y fue doloroso en mi vida, siempre me conectó mucho conmigo, ¿no? Con quién era, por qué era así. O sea, yo eh, al nacer con este problema como que viví siempre con eso, ¿no? Y, y por ejemplo había cosas que a mi mamá le sorprendían, como que por ejemplo yo le dijera, no, digo, es un duelo para cualquier papá. Todos sabemos lo que es tener un hijo y cualquier cosa que les pase, digo, todos sabemos cómo nos repercute a nosotros. Entonces, digo, es un duelo para cualquier papá. Yo creo que mi mamá lo que esperaba era contenerme y que yo reaccionara, no sé, llorando y diciendo por qué a mí y por ella teniendo que contenerme, porque realmente para mis padres fue doloroso. Pero sin embargo, yo lo que le decía era que mi mamá se tranquilizara, o sea, como tranquila, porque esto que yo traje y esta discapacidad que tengo tiene que ver con mis vidas pasadas y es algo que yo tengo que sanar de una vida anterior. Y mi mamá no lo podía creer, porque decía, ¿qué está, digamos, cómo puede ser? O sea, creo que se esperaba cualquier reacción menos esa, ¿no? Entonces, digamos, un poco ya en esas pequeñas cosas yo me notaba como que reaccionaba distinto por ahí, ¿no? Digamos, era como yo lo sentía, no sé si está bien o mal, o sea, las cosas no están ni bien ni mal, es como lo sentimos, uno reacciona desde donde siente y como siente. Entonces, después me empezó a pasar que de un poco más grande, empecé a sentir, por ejemplo, cosas como pasar por una casa muy vieja, eh, por ejemplo, no sé, tendría unos 8 o 9 años, y sentir como que, no sé, pero es esa sensación acá como que viviste ahí, es como cuando nos pasa ahora que somos grandes, ¿no? Cuando uno pasa por la casa donde vivió cuando era chiquito y te agarra esa nostalgia acá de decir, bueno, acá estuve, acá viví, acá estuvo mi mamá, acá. Bueno, algo así me pasaba con esas casas con las que no tenía ningún tipo de relación. O sea, yo no, digamos, no eran casas de familiares míos, no conocía a nadie ahí. Era simplemente pasar con el auto por una casa muy antigua, muy vieja y sobre todo esas que no están hechas a nuevas, sino esas que mantienen la esencia de la casa y sentirme como que, nada, como que una parte mía estaba ahí, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo un día que mis papás me llevaron a ver papeles, querían empapelar la casa y entonces como nosotras éramos chicas, nos dejaron mirando unos libros que había con los papeles, o sea, tipo muestras, entonces te mostraban cómo en cada cuarto cómo quedaban y demás. Pero casualidad, todos los cuartos eran como de 1900 o de 1800 y pico, y las nenitas eran como nenitas de esa época. A mí me agarró acá una sensación como que quería llorar, como que yo era una de esas nenitas, ¿no?
y de verdad me puse bastante mal porque me agarraban así unas sensaciones como, es como que yo soy ahí, de ahí, pero estoy acá y medio que no lo entendía mucho. Y con el tiempo eh, empecé por justamente esto, ¿no? Podía ya ver películas y demás de época y empecé a más o menos determinar entre qué años había vivido, ¿no? Entonces yo ya hilaba un poco más y le decía a mi mamá, mira, yo creo que vivir entre 1800 y pico y 1910, 1915, por ahí, dentro de ese término, porque no recordaba la vida perfectamente, sino tenía estas sensaciones que me anclaban a esa, o que me movilizaban a esa vida anterior, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en ese momento cuando me pasa eso, ya empiezo a conectar, por ejemplo, con quién había sido, sabía que había sido una mujer, eh, conectaba mucho con el Reino Unido, con el Londres victoriano, entonces yo le decía a mi mamá, yo viví en Londres, o yo ya le hilaba un poco más, le decía entre qué fechas había vivido, dónde, que había sido una mujer, porque me veía así, pero no podía verme dónde, o sea, tenía esos pequeños flashes porque era muy chica para entender tanto y para poder hilar todo. Pero la verdad fue una, digamos, una experiencia maravillosa, quiero decir, con tan poca edad poder recordar eso, porque es cuando tenemos esencia divina, ¿no? Saben que, como siempre explico, hasta los 7 años, somos esencia pura. También somos esponjas porque vamos absorbiendo los programas que nuestras familias nos van poniendo, pero mientras tanto somos esencia pura. Entonces, me parece que en esa época era como algo maravilloso para mí, porque era como conectar con quien había sido, pero a la vez ser quien era ahora, ¿no? Eh, bueno, más allá de eso, todo lo de la discapacidad, bueno, me trajo también, o sea, me trajo muchas fortalezas porque me permitió vivir la vida desde otro lugar y yo creo que uno tiene que, siempre digo, ver el para qué de las cosas y no el por qué, porque mi parálisis era permanente y es permanente, pero desde el lugar de qué me vino a enseñar, ¿no? Y yo creo que vino a ser maestra de mi vida en muchas cosas porque me tuve que dar cuenta en qué cosas yo tenía que evolucionar. Pero más allá de eso también me trajo muchos maestros a mi vida porque obviamente de chica sufrí bullying. Sabemos que cuando hay algo que es diferente los chicos tienden a reaccionar ante lo diferente de esa manera. Y de grande me costó mucho lidiar con otros adultos porque yo pensaba, bueno, listo, cuando sea grande los adultos se entienden, pero muchas veces me di cuenta que no. Me cuesta entender que el otro a veces no puede y no es que no quiere, ¿no? Y ser un poco más empático y compasivo, ¿no? Pero me parece que son muchas lecciones que tenemos que ver como sociedad, no solamente como personas. Y bueno, lamentablemente cuando tenía 11 12 años, eh, me acuerdo que yo estaba viendo una película de reencarnación y justamente esta persona había vivido en esa época, en ese lugar, la persona estaba siendo juzgada y cómo le recriminaban y le gritaban y yo me acuerdo que en ese momento no aguanté más, yo ya tendría unos 11 12 años más o menos y, y empecé a llorar pero mal, 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 porque yo le decía a mi mamá, yo estuve ahí, yo viví ahí, eh, yo, digamos, como que sé que lo que dice es verdad y soy de ahí y la verdad mi mamá no sabía cómo hacerme reaccionar y obviamente desde su rol de mamá y quererme proteger, porque ese es el rol de las mamás, a veces no lo hacen como quisiéramos, pero ellas, digamos, nosotras, ¿no? Hacemos lo que podemos desde donde podemos como mamás. Digo, hoy como mamá, pero digo, en ese momento mi mamá hizo lo que pudo. ¿Qué iba a hacer? O sea, me quería proteger de alguna manera y en esa época era difícil, y si yo, no sé, la sociedad de esa época era muy difícil, estamos hablando hace muchísimos años. Eh, entonces, bueno, nada, mi mamá optó por decirme te vas a volver loca, fue lo que le salió.
y a mí me dio como un impacto lo que me dijo y a partir de ahí no recordé nada más. Sí, siempre estuve conectada con la metafísica y con la astrología y siempre me mantuve conectada con todo, pero lo de las vidas pasadas llegó hasta ahí. Seguramente si hubiera trabajado eso, seguramente hoy recordaría mucho más, a pesar de que a partir de que yo abrí mis registros akáshicos, ahora canalizo mensajes para nuestra ascensión a quinta dimensión, pero quiero decir, desde mis registros akáshicos yo puedo recordar esa y otras más, ¿no? Pero porque yo ya tenía el canal abierto para poder recordarlo. Lo que pasa es que ante la situación de ese shock, digamos, de mi mamá, que en realidad lo hizo por protegerme, porque también la época era difícil. En ese momento decir una cosa así hubiera sido difícil, porque no todo el mundo lo hubiera aceptado, la mentalidad de la época, la sociedad de la época. Entonces, no cualquiera hubiera aceptado que yo saliera a hablar de eso o a decir eso. Mi mamá hubiera pensado cómo hubiera reaccionado el entorno. O sea, de alguna manera me quiso proteger, hizo lo que pudo desde donde pudo. Por eso yo siempre digo que no hay que juzgar a los padres, simplemente hay que entender que también ellos recibieron ese tipo de educación y hicieron lo que pudieron desde las herramientas que tuvieron, ¿no? Entonces, siempre digo, no hay que juzgarlos, porque además cuando los juzgamos y somos severos con ellos, en realidad nos ponemos en una parte del árbol que es por debajo de ellos y ahí ponemos una traba en nuestra vida para siempre. Entonces los únicos que nos perjudicamos somos nosotros. Si nosotros los honramos, lo que vamos a lograr es tener una vida mejor, porque ellos nos dieron la vida y más allá de todas las falencias que puedan tener, eso es sagrado, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá siempre fue mi gran sostén en mi discapacidad, mis padres siempre estuvieron conmigo en esto, pero ella fue mi gran sostén y bueno, como siempre cuento, cuando ella falleció yo decidí trascenderlo y poder contarlo, ¿no? Porque hasta ese momento yo nunca había hablado de mi discapacidad. Bueno, para mí es maravilloso esto poder contarlo también, porque lo de mis vidas pasadas siempre, digamos, fue como un tema que como quedó ahí, digamos, ¿no? Hoy gracias a los registros puedo inclusive ver mis vidas anteriores, este, y bueno, nada. Esta es un poco mi experiencia con las vidas pasadas. Hoy sé que mi alma decidió encarnar muchas veces y, y bueno, nada, yo lo que les recomiendo es que cuando tengan un hijo o un niño chiquito, ¿no? De la familia inclusive, que les cuente o que les hable, hoy que ya está todo más aperturado, por eso digo, no juzgo a mi mamá en ese momento, tal vez me hubieran dicho cualquier cosa o me hubieran separado simplemente por no entender de lo que hablaba. Hoy podemos entender de lo que nos hablan estos niños, ¿no? Entonces, si logramos darles ese lugar para que se aperturen, para que nos digan, para que nos cuenten, les estamos abriendo también nuestro corazón, ¿no? Entonces, lo que le podría recomendar a cualquiera es que le den ese lugar, ¿no? A los niños. Porque además muchos vienen muy despiertos. Muchos vienen muy despiertos. Hoy son, como sabemos, niños cristal y muchos niños ya preparados para esta quinta dimensión. Pero son niños muy despiertos, así que escuchemos lo que nos dicen. Como saben, desde el año más o menos 60, 70, vinimos a la Tierra muchos niños índigos, ¿no? Esos niños que no encajábamos, que éramos las ovejas negras de la familia, que no encajábamos en el colegio, que no encajábamos en un trabajo, que no encajábamos en la sociedad porque simplemente veníamos a cambiar estructuras. Vinimos con el trabajo más difícil, pero a prepararles el camino a estos niños cristal y a estos niños que preparan, digamos, todo para la quinta dimensión. Desde el año 2000 que están encarnando estos niños
y desde el 2012 la gran mayoría de las almas que encarnan ya son para quinta dimensión. Pero bueno, nos tocó hacer el trabajo más difícil, pero está bueno darle este lugar a estos chicos, se lo merecen. Así que, bueno, espero haber contestado un poco lo que me vinieron preguntando hace un tiempito, de qué había pasado, cómo era que recordaba mis vidas pasadas. Bueno, eso fue un poco lo que me pasó de niña. Hoy ya tengo un poco más claro todo el panorama, pero me sirve más que nada, quería dar este testimonio, porque hasta ahora siempre había hablado solo de la discapacidad, porque hay muchos chicos que recuerdan y los papás muchas veces ante la duda no escuchan, o como no creen, no los escuchan. Y son chicos realmente iluminados. Entonces, por favor, escúchenlos y denles ese lugar para que puedan aperturar su canal y puedan darles todo ese amor incondicional que ellos traen. Porque son seres muy especiales, muy elevados, que vienen a esta humanidad para ayudarnos a ascender como humanidad solar. Así que los quiero y los espero en un próximo video y como siempre saben, mi alma al servicio de sus almas.